Llegué a la cena de Navidad con el brazo roto. ¿Qué te pasó?, me preguntaron todos. Ya van a ver, dije en voz baja. Mi hijo se rió. Ayer estuvo un poco difícil, así que mi esposa tuvo que darle una pequeña lección. En ese momento sonó el timbre. Saqué mi grabadora, le sonreí y abrí la puerta. Oficial, entre, por favor. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Pero déjame contarte cómo llegamos a este momento, porque esta historia comenzó hace 2 años, cuando yo todavía era una tonta que creía que la familia lo era todo. Me llamo Carmen Delgado, tengo 52 años, y hasta hace poco pensaba que era una mujer afortunada. Vivía en una hermosa casa en Guadalajara con mi hijo Rodrigo de 28 años y su esposa Valeria de 26. Después de quedarme viuda hace 4 años, ellos insistieron en que me mudara con ellos. «Mamá, no puedes vivir sola», decían. «Te necesitamos aquí». Qué ingenua fui al creerles. Mi esposo Miguel me había dejado una herencia considerable: la casa, ahorros y un seguro de vida que sumaban casi 1,5 millones de pesos. Era suficiente para vivir cómodamente y ayudar a mi familia cuando fuera necesario. El problema fue que necesario se convirtió en constante. La primera señal llegó 6 meses después de mudarme con ellos. Rodrigo se acercó nervioso una tarde de abril del año pasado. «Mami, tenemos una situación. El negocio de consultoría tiene problemas de flujo de efectivo. Solo necesitamos 50,000 pesos por 2 meses. Como cualquier madre que ama a su hijo, accedí. Los cheques se extendieron mucho más allá de 2 meses. En junio, Valeria necesitaba dinero para unos cursos que revolucionarían su carrera. 30,000 pesos. En agosto, problemas con el coche. 20,000 más. En octubre, oportunidad de inversión única. Otros 40,000. Para noviembre del año pasado, ya había prestado 140,000 pesos que aparentemente se habían evaporado. Cada vez que preguntaba por el dinero, Rodrigo cambiaba de tema o me aseguraba que pronto lo arreglaríamos. Pero lo que realmente me abrió los ojos pasó en diciembre. Era domingo por la mañana. Yo estaba preparando café cuando escuché a Rodrigo y Valeria hablando en su cuarto. Sus voces llegaban claramente por el conducto de ventilación. «¿Cuándo crees que se muera la vieja?», preguntó Valeria casualmente, como quien pregunta por el clima. «Valeria, no digas esas cosas». «¿Por qué no? Tiene 52 años, puede vivir otros 30 años. No podemos esperar tanto». «¿Qué sugieres?». «Que encontremos maneras de acelerar las cosas. O al menos asegurar que cuando llegue el momento, todo esté legalmente arreglado». Me quedé helada junto a la cafetera. Mi propia nuera estaba hablando de mi muerte como si fuera un inconveniente financiero. «No puedo creer que estés diciendo esto», murmuró Rodrigo. «Rodrigo, ¿cuánto dinero le hemos sacado ya?» 140,000. «Pero, ¿y cuánto más podemos sacarle sin que sospeche? No sé, tal vez otros 60, 80,000. ¿Y después qué? ¿Esperamos a que se muera naturalmente mientras pagamos renta en este lugar? ¿Mientras vemos cómo gasta nuestro dinero en tonterías? Nuestro dinero, como si hubieran trabajado un solo día para ganarlo». Esa conversación cambió todo. Subí sigilosamente a mi cuarto y por primera vez en meses cerré la puerta con llave. Necesitaba tiempo para procesar lo que había escuchado y decidir qué hacer. Porque una cosa era segura: Carmen Delgado no se iba a quedar sentada esperando a que su propia familia planeara su muerte. Durante las siguientes semanas observé a Rodrigo y Valeria con nuevos ojos. Cada sonrisa, cada «¿Cómo amaneciste, mamá?», cada gesto de cariño aparente ahora me sonaba falso. Era como vivir con actores que interpretaban el papel de familia amorosa. En enero de este año decidí hacer algo que no había hecho desde que me mudé con ellos: revisar mis finanzas completamente sola. Le dije a Rodrigo que tenía cita médica y en su lugar fui al banco. Luis Hernández, mi asesor financiero, me recibió con sorpresa. «Señora Delgado, hace meses que no la veía sin don Rodrigo». «Precisamente por eso vengo, Luis. Necesito revisar todos mis movimientos financieros sin ayuda de nadie. ¿Hay algún problema?». «Espero que no, pero quiero estar segura». Lo que descubrí fue peor de lo que imaginaba. Además de los préstamos que yo recordaba conscientemente, había pequeños retiros regulares que no reconocía. 500 pesos aquí, 1,000 allá, siempre los viernes cuando yo estaba en mi clase de aqua aeróbicos. «Luis, estos retiros, estos».
Yo no los autoricé. Señora, todos fueron hechos con su tarjeta y su código. ¿No los recuerda? Recordé entonces que Rodrigo me había ayudado a memorizar mi nuevo NIP después de la muerte de Miguel. Para emergencias, mami. Y yo, confiada, se lo había dado. ¿Cuánto suman estos retiros pequeños? En el último año, aproximadamente 35,000 pesos. 35,000 pesos robados sin mi conocimiento. Sumados a los 140,000 de los préstamos, ya iban 175,000 pesos. Mi respiración se aceleró. Luis, necesito hacer algunos cambios inmediatamente. Cambié todos mis códigos. Cancelé las tarjetas adicionales, abrí una nueva cuenta en otro banco y transferí la mayor parte de mi dinero allí. Solo dejé lo mínimo en la cuenta original para no levantar sospechas inmediatamente. Cuando llegué a casa esa tarde, Rodrigo me esperaba en la cocina con una sonrisa que ahora me parecía siniestra. ¿Cómo te fue en el doctor, mami? Bien, hijo. Todo normal para mi edad. ¿Segura? Te ves un poco alterada. Era increíble cómo había perfeccionado el arte de parecer preocupado cuando en realidad estaba sondeando información. Solo cansada del tráfico. Valeria apareció desde la sala. Carmen, estábamos pensando que tal vez deberías considerar que Rodrigo te acompañe a tus citas médicas. A tu edad es importante tener apoyo. A mi edad. Como si 52 años fuera sinónimo de incapacidad mental. Gracias, querida. Pero puedo manejar mis asuntos perfectamente. Por supuesto que puedes, dijo Rodrigo rápidamente. Pero nosotros nos preocupamos por ti. Esa noche, acostada en mi cama, reflexioné sobre mi situación. Estaba viviendo con 2 personas que me habían robado 175,000 pesos y hablaban casualmente de mi muerte como si fuera una transacción comercial. La Carmen de antes habría confrontado a Rodrigo directamente. Habría llorado, habría suplicado por explicaciones. Pero esa Carmen había muerto en la cocina cuando escuché esa conversación. La nueva Carmen era más inteligente, más calculadora, y había decidido que si querían jugar a robar y manipular, ella también podía jugar, solo que ella era mejor en estos juegos de lo que ellos imaginaban. Al día siguiente, comencé mi propio plan de investigación. Contraté discretamente a un investigador privado para que indagara en las finanzas de Rodrigo y Valeria. Necesitaba saber exactamente en qué estaban gastando mi dinero, porque si iban a tratarme como enemiga, descubrirían que habían subestimado gravemente a su oponente. El investigador privado que contraté se llamaba Fernando Ruiz. Era un hombre de unos 50 años, ex policía, con esa manera directa de hablar que me inspiraba confianza. Nos reunimos en un café discreto del centro. Señora Delgado, ¿qué necesita saber exactamente? Todo. ¿En qué gastan el dinero que me han tomado? Si tienen deudas, si hay otras personas involucradas. Quiero una fotografía completa de sus vidas financieras. ¿Sospecha de algo específico? Le conté sobre los retiros no autorizados y los préstamos que nunca se devolvieron. No mencioné la conversación que había escuchado sobre mi muerte. Eso sonaba demasiado dramático incluso para mí. Le va a tomar unas 3 semanas tener información completa, me dijo Fernando. ¿Su familia sospecha que está investigando? No creo, pero son más astutos de lo que pensé inicialmente. Mientras esperaba los resultados de Fernando, continué con mi rutina normal, pero observando todo con más cuidado. Me di cuenta de cosas que antes pasaba por alto. Valeria siempre salía cuando yo recibía estados de cuenta bancarios. Rodrigo hacía preguntas casuales sobre mis planes financieros futuros. Ambos se ponían nerviosos cuando mencionaba visitar al notario para actualizar mi testamento. También noté que habían comenzado a invitar regularmente a un amigo de Valeria llamado Daniel Torres, un hombre de unos 35 años, bien vestido, que trabajaba en finanzas, pero nunca especificaba haciendo qué exactamente. Daniel siempre llevaba la conversación hacia temas como planificación patrimonial, fideicomisos familiares y la importancia de proteger a las personas mayores de decisiones financieras complicadas. Una noche, durante una de estas cenas, Daniel me dijo: «Señora Carmen, ¿ha considerado establecer un poder notarial? Es una herramienta muy útil para familias como la suya». ¿Qué tipo de herramienta? Bueno, le permitiría a Rodrigo manejar sus finanzas si usted se enfermara o tuviera problemas para tomar decisiones complejas. Tengo 52 años. Daniel, mi mente funciona perfectamente.
Por supuesto, pero la planificación preventiva es siempre inteligente. Valeria intervino. Carmen, Daniel tiene razón. Mi abuela esperó demasiado y cuando necesitó ayuda, todo se volvió muy complicado. ¿Y qué le pasó a tu abuela?, pregunté inocentemente. Valeria titubeó. Desarrolló problemas de memoria. Qué triste. ¿A qué edad? A los 70 y tantos. 20 años mayor que yo. Interesante. El silencio incómodo que siguió me confirmó que estaban tratando de presionarme psicológicamente. 2 semanas después, Fernando me citó nuevamente en el café. Traía una carpeta gruesa que puso sobre la mesa con expresión seria. Señora Delgado, lo que encontré es preocupante. Dígame, su hijo y su nuera no solo han gastado el dinero que les prestó, han acumulado deudas significativas que ocultan cuidadosamente. ¿Qué tipo de deudas? Tarjetas de crédito por 60,000 pesos. Un préstamo personal por 80,000 más. Y esto es lo más interesante. Están pagando la renta de un departamento lujoso en la zona rosa. ¿Cómo es eso posible? Viven conmigo. Aparentemente, han estado diciéndole a la gente que usted vive con ellos en su departamento. El contrato de renta está a nombre de ambos. La revelación me dejó sin palabras. No solo me habían robado, sino que estaban usando mi casa como tapadera mientras mantenían secretamente un estilo de vida lujoso. ¿Hay más? Sí. Daniel Torres no es solo un amigo casual. Es asesor financiero, pero especializado en casos de tutela legal y manejo de patrimonios de personas incapacitadas. ¿Incapacitadas? Su especialidad es ayudar a familias a obtener control legal sobre los bienes de parientes que han sido declarados mentalmente incompetentes. El puzzle comenzó a armarse en mi mente. No era coincidencia que Daniel apareciera hablando de poderes notariales y problemas de memoria. Era parte de un plan más elaborado. Fernando, ¿qué me recomienda? Que se prepare para una batalla, señora, porque lo que veo aquí es una conspiración para obtener control de su patrimonio, y no van a parar hasta conseguirlo. Esa noche, mientras cenaba en silencio con mis queridos familiares que secretamente mantenían un departamento lujoso con mi dinero robado, decidí que era hora de mostrarles que Carmen Delgado también sabía guardar secretos, y los míos serían mucho más destructivos que los de ellos. Decidí confrontarlos, pero no de la manera directa que esperarían. La Carmen ingenua habría llegado gritando con los papeles de Fernando en la mano. La nueva Carmen era más estratégica. Durante la cena del viernes, mientras Daniel nos visitaba nuevamente, dejé caer una bomba aparentemente casual. Por cierto, dije mientras servía el postre, estuve revisando mis finanzas esta semana. Valeria casi se atraganta con su café. Rodrigo se puso visiblemente tenso. ¿Ah, sí? ¿Todo en orden?, preguntó Rodrigo con voz forzada. Bueno, encontré algunas discrepancias interesantes. ¿Qué tipo de discrepancias? La voz de Valeria sonaba aguda. Retiros que no recuerdo haber hecho. Pequeños montos, pero que suman 35,000 pesos en el último año. El silencio en la mesa era ensordecedor. Daniel se aclaró la garganta. Señora Carmen, a veces a medida que maduramos, podemos olvidar transacciones pequeñas. ¿Madurar? Tengo 52 años, Daniel, no 82. Por supuesto, no quise sugerir. ¿Qué sugeriste exactamente? Rodrigo intervino rápidamente. Mami, tal vez fueron emergencias que cubriste y no anotaste. ¿Emergencias? Los miré directamente. ¿Qué tipo de emergencias requieren retiros de 500 a 1,000 pesos cada viernes durante un año? No lo sé, pero... Yo sí sé. Saqué mi teléfono y mostré una foto que Fernando había tomado. Como este departamento en la zona rosa que aparentemente están rentando. Las caras de Rodrigo y Valeria se descompusieron completamente. Daniel se levantó de la mesa. Creo que mejor me retiro. Esto parece ser un asunto familiar. Siéntate, Daniel. Mi voz tenía una autoridad que yo misma no sabía que poseía. Esto te incluye a ti también. Señora Carmen, yo no... Tú eres asesor financiero especializado en casos de tutela legal. ¿Creías que no iba a investigar por qué apareciste súbitamente en mi casa hablando de poderes notariales? Daniel se quedó callado. Rodrigo parecía estar a punto de vomitar. Mami, puedo explicarte todo. Te escucho. El departamento era para tener privacidad. Somos recién casados y vivir contigo a veces es... ¿complicado? ¿Inconveniente? No es eso, es solo que... Rodrigo,
Me has robado 210,000 pesos entre préstamos no pagados y retiros no autorizados. Han gastado mi dinero manteniendo una vida doble y han traído a un especialista en declarar gente incompetente para cenar a mi mesa. Valeria finalmente explotó. No te estamos robando, eres nuestra familia. ¿Familia? Me reí amargamente. La familia no planea cómo acelerar la muerte de sus miembros. La expresión de shock en sus caras me confirmó que sabían exactamente de qué estaba hablando. No sé de qué hablas, murmuró Valeria. Claro que sabes. Tiene 52 años, puede vivir otros 30 años. No podemos esperar tanto. Rodrigo palideció. ¿Nos escuchaste? Los conductos de ventilación de esta casa llevan el sonido directo de su cuarto a la cocina. He escuchado muchas conversaciones interesantes. Daniel intentó levantarse nuevamente, pero lo detuve con la mirada. ¿A dónde vas, Daniel? ¿No querías hablar de planificación patrimonial? Señora Carmen, esto es un malentendido. No hay malentendido. Ustedes tres han conspirado para robarme, manipularme psicológicamente y aparentemente buscar maneras de acelerar mi muerte. ¡Eso no es cierto!, gritó Rodrigo. Entonces devuélveme mis 210,000 pesos, ahora. No los tenemos disponibles. Por supuesto que no. Los gastaron en su vida secreta. Me levanté de la mesa y los miré a los tres con una calma que me sorprendió a mí misma. Tienen dos opciones, les dije. Opción 1. Me devuelven cada peso que me han robado en un plazo de 30 días y se van de mi casa para siempre. Opción 2. Presento cargos penales por fraude, robo y conspiración. Mamá, no puedes. Puedo y lo haré. Y Daniel, sugiero que te alejes de mi familia inmediatamente o también enfrentarás cargos por conspiración para cometer fraude. Daniel prácticamente corrió hacia la puerta. Valeria lo siguió, murmurando algo sobre conseguir abogados. Rodrigo se quedó sentado, con la cabeza entre las manos. Mami, lo siento, todo se salió de control. ¿Todo se salió de control o todo salió exactamente como lo planearon? No quisimos que fuera así. Rodrigo, tienen 30 días, no negocio. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Había trazado la línea de batalla. Ahora solo faltaba ver si ellos eran lo suficientemente inteligentes para retroceder o lo suficientemente estúpidos para seguir adelante. Algo me decía que iban a elegir la estupidez. Los siguientes 30 días fueron una guerra silenciosa. Rodrigo y Valeria alternaban entre tratarme con frialdad glacial e intentos desesperados de manipulación emocional. «Mamá, estás destruyendo a tu familia por dinero», me dijo Rodrigo una mañana mientras desayunaba. «Ustedes destruyeron esta familia cuando decidieron robarme», le respondí sin levantar la vista de mi periódico. «No te robamos, solo tomamos prestado». «Sin permiso, eso se llama robo, hijo». Valeria optó por la estrategia de víctima. Lloraba frecuentemente en conversaciones telefónicas lo suficientemente altas para que yo las escuchara. «Sí, mamá, Carmen nos está echando de la casa. No, no podemos hacer nada». «Sí, está actuando muy extraña últimamente. Tal vez deberías hablar con ella. Qué actriz tan talentosa. Lástima que su audiencia fuera tan limitada». El día 20 de mi ultimátum recibí una visita inesperada. Era la señora Elena Vázquez, madre de Valeria. «Carmen querida, ¿podemos hablar?» «Por supuesto». «Elena, pasa». Elena era una mujer elegante de unos 60 años, con esa manera diplomática de hablar que solo se adquiere con décadas de práctica social. «Carmen, estoy preocupada por esta tensión entre tú y los niños». «¿Los niños?» «Elena, tu hija tiene 26 años y mi hijo 28. ¿Sabes a qué me refiero?» Valeria me dice que han tenido algunos malentendidos sobre dinero. ¿Malentendidos? ¿Es así como llamas al robo de 210,000 pesos? Elena parecía genuinamente sorprendida. ¿210,000 pesos? Tu hija no te contó la cantidad, ¿verdad? Ella mencionó algunos préstamos familiares. Elena, déjame mostrarte algo. Saqué todas las evidencias que Fernando había reunido. Estados de cuenta, fotos del departamento secreto, registros de las deudas de Rodrigo y Valeria. Elena revisó todo en silencio. Su expresión cambió gradualmente de confusión a shock y finalmente a algo que parecía vergüenza. «Carmen, yo no sabía nada de esto. ¿Tu hija no te contó que están viviendo una doble vida con mi dinero?»
Me dijo que vivían contigo porque estaban ahorrando para comprar una casa. Están ahorrando, pero es mi dinero el que están guardando. Elena cerró los documentos lentamente. ¿Qué vas a hacer? Ya les di 30 días para devolverme el dinero. Quedan 10. ¿Y si no pueden? Entonces aprenderán que las acciones tienen consecuencias. Carmen, sé que están equivocados, pero son muy jóvenes. Tal vez podrías considerar... Elena, tu hija habló de acelerar mi muerte, porque no quiere esperar 30 años para heredar. Elena se quedó helada. ¿Qué dijiste? Los escuché planeando cómo obtener control de mi dinero más rápidamente. Tu hija ve mi vida como un inconveniente financiero. Eso no puede ser cierto. ¿Quieres que te reproduzca la grabación? Durante las siguientes 2 semanas, Elena trabajó como mediadora no oficial. Aparentemente había tenido conversaciones muy directas con Valeria sobre responsabilidad adulta y consecuencias de las decisiones. Rodrigo comenzó a vender cosas, su reloj caro, algunos equipos electrónicos, incluso su auto deportivo. Pero aún así, al día 30 solo habían reunido 120,000 pesos. Mami, es todo lo que pudimos conseguir, me dijo Rodrigo, entregándome un cheque. ¿Podemos hacer un plan de pagos para el resto? ¿Un plan de pagos? Como si fueras mi cliente en lugar del ladrón que me robó. Por favor, no me llames ladrón. Entonces no actúes como uno. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Que vendamos todo lo que tenemos? ¿Todo lo que tienen? Rodrigo, todo lo que tienen lo compraron con mi dinero. Somos tu familia. La familia no roba, Rodrigo. Ya hablamos de esto. Esa noche tomé una decisión. Al día siguiente visitaría a un abogado para formalizar los cargos criminales. Había dado 30 días de gracia, pero claramente mi generosidad había sido interpretada como debilidad. Era hora de que aprendieran que Carmen Delgado ya no era la mujer que se dejaba pisotear por nadie, ni siquiera por su propia sangre. Pero lo que no sabía era que Rodrigo y Valeria también habían tomado una decisión. Y su plan era mucho más siniestro de lo que yo imaginaba. Al día siguiente fui a ver a la licenciada Patricia Vega, una abogada penalista que me había recomendado Fernando. Su oficina estaba en un edificio elegante del centro, y ella tenía esa presencia intimidante que inspiraba confianza. Señora Delgado, me dijo después de revisar toda la evidencia, tiene un caso sólido para cargos criminales por fraude y apropiación indebida. ¿Qué tipo de proceso estaríamos hablando? Dependiendo de cómo quieran defenderse, podría tomar entre 8 meses y 2 años. Pero con la evidencia que tiene, las posibilidades de condena son altas. ¿Y las consecuencias para ellos? Para montos superiores a 100,000 pesos. Estamos hablando de entre 2 y 8 años de prisión. La realidad de lo que estaba considerando me golpeó fuertemente. Enviar a mi propio hijo a prisión no era algo que había imaginado cuando comenzó todo esto. ¿Hay alternativas? Restitución completa voluntaria podría evitar el proceso penal, pero tendría que ser pronto. Esa noche llegué a casa decidida a dar una última oportunidad, pero encontré algo que cambió todo. La casa estaba demasiado silenciosa. Rodrigo y Valeria no estaban, lo cual era extraño porque habían estado evitando salir para ahorrar dinero. Subí a revisar su cuarto. La puerta estaba entreabierta. Cuando entré, me di cuenta inmediatamente de que faltaban cosas. Mucha ropa había desaparecido. Los cajones estaban prácticamente vacíos. En el escritorio encontré varios papeles que habían dejado atrás. Al revisarlos, mi sangre se heló. Había una cotización de un abogado especialista en defensa por incompetencia mental del demandante. También encontré una copia de un formato de solicitud para evaluación psiquiátrica forzosa. Pero lo que más me aterró fue una lista escrita a mano en la letra de Valeria. Síntomas a documentar: pérdida de memoria, paranoia, comportamiento errático, acusaciones infundadas contra la familia, decisiones financieras irracionales. Al final de la lista había una nota. Daniel dice que con 3-4 meses de documentación podemos conseguir la tutela. Después todo será nuestro. Se habían ido, pero no para escapar. Se habían ido para reagruparse y lanzar un contraataque. Querían declararme mentalmente incompetente para obtener control legal de mi dinero. Llamé inmediatamente a Patricia. Carmen, esto cambia todo. Ya no es solo robo. Es una conspiración premeditada para cometer fraude mayor. ¿Qué significa eso? Que ya no podemos esperar. Necesitamos actuar inmediatamente antes de que implementen su plan. ¿Qué recomienda? Presentar los cargos mañana mismo.
Y también sugiero que contrate protección personal. ¿Protección personal? ¿No es exagerado? Carmen, están tratando de declararla mentalmente incompetente. Si eso no funciona, podrían intentar otras cosas. Al día siguiente, mientras esperaba en la oficina del Ministerio Público para presentar los cargos formales, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Carmen Delgado? Sí. Habla Daniel Torres. Creo que necesitamos conversar. No tenemos nada de qué hablar. Daniel, al contrario, tengo una propuesta que le conviene escuchar. ¿Qué tipo de propuesta? Una que le evitará muchos problemas legales en el futuro. ¿Me estás amenazando? Solo le estoy ofreciendo una salida digna a una situación complicada. ¿Dónde están Rodrigo y Valeria? En un lugar seguro, considerando las amenazas que usted ha hecho contra ellos. ¿Amenazas? ¿Exigir que me devuelvan el dinero que robaron es una amenaza? Señora Carmen, sabemos que últimamente ha estado actuando de manera impulsiva. Es comprensible. A su edad muchas personas experimentan cambios que afectan su juicio. Ahí estaba. El plan en acción. Daniel estaba sembrando oficialmente la narrativa de mi supuesta incompetencia mental. Daniel, tengo 52 años y mi mente funciona perfectamente. Por supuesto que lo cree así. Esa es precisamente la naturaleza de este tipo de deterioro. Vete al diablo, Daniel. Colgué el teléfono, pero sabía que esto era solo el comienzo. Habían declarado oficialmente la guerra, y esta vez las armas serían mucho más sofisticadas que simples robos de dinero. Era una batalla por mi libertad, mi dignidad y mi cordura, y yo tenía la intención de ganarla. Los siguientes 2 meses fueron una pesadilla que parecía sacada de una película de suspenso. Rodrigo y Valeria, bajo el consejo de Daniel, habían contratado a un abogado especialista en casos de protección de adultos mayores vulnerables. Presentaron su propia demanda, alegando que yo estaba sufriendo deterioro mental significativo, que me hacía propensa a decisiones financieras irracionales y paranoia hacia los miembros de la familia. Como evidencia, presentaron fotos de la casa en condiciones de abandono. Habían sacado las fotos después de desorganizar deliberadamente algunos cuartos. Declaraciones de vecinos preocupados, que resultaron ser conocidos de Daniel, y un reporte médico de un doctor que nunca había consultado. Patricia trabajó incansablemente para demostrar que todo era fabricado, pero el proceso legal avanzaba lentamente. Carmen, me dijo durante una de nuestras reuniones, necesitamos ser estratégicos. Ellos están jugando un juego psicológico muy sofisticado. ¿Qué me recomienda? Primero, evaluación psicológica independiente para establecer oficialmente su competencia mental. Segundo, investigación más profunda de sus finanzas para exponer sus motivos reales. La evaluación psicológica fue con el doctor Mendoza, un profesional respetado que Patricia había elegido cuidadosamente. Después de 3 sesiones extensas, su reporte fue categórico. La señora Delgado muestra capacidades cognitivas completamente normales para su edad, sin señales de deterioro mental, demencia o incompetencia para manejar sus asuntos financieros. Mientras tanto, Fernando había profundizado su investigación. Lo que encontró era aún más perturbador. Señora Carmen, me dijo en nuestro café habitual, esto va mucho más allá de lo que pensábamos inicialmente. ¿Qué encontró? Daniel Torres tiene antecedentes. Ha estado involucrado en por lo menos 3 casos similares en los últimos 5 años. Su modus operandi es identificar personas mayores con patrimonio considerable, ganar la confianza de familiares cercanos y orquestar esquemas para obtener tutela legal. ¿Es legal lo que hace? Técnicamente sí, si las personas realmente necesitan tutela. Pero hay evidencia de que manipula situaciones para crear la apariencia de incompetencia. ¿Qué tipo de evidencia? En 2 de los casos anteriores, las supuestas víctimas terminaron muertas en circunstancias sospechosas dentro de los 6 meses posteriores a que Daniel obtuvo control de sus finanzas. Sentí como si el suelo se moviera debajo de mí. ¿Está diciendo que Daniel es un asesino? Estoy diciendo que las muertes fueron muy convenientes y que su patrimonio desapareció misteriosamente después. ¿La policía lo investigó? Las muertes parecían naturales. Una caída accidental en las escaleras, un error con medicamentos, cosas que pasan a personas mayores con problemas de salud. ¿Y Rodrigo y Valeria saben esto? Esa es la pregunta crítica.
O son cómplices conscientes, o son víctimas de manipulación que no entienden completamente en qué se han metido. Esa noche no dormí. La posibilidad de que mi hijo estuviera involucrado en algo que había resultado en muertes era demasiado horrible para procesarla. Al día siguiente tomé una decisión que cambiaría todo. Contraté a Miguel Santos, el guardaespaldas que Patricia había sugerido, e instalé un sistema de seguridad completo en la casa. Señora Delgado, me dijo Miguel después de revisar el sistema, si realmente están planeando algo físico, esto nos dará ventaja, pero usted tiene que seguir mis protocolos estrictamente. ¿Qué tipo de protocolos? No salir sola después del anochecer, variar sus rutinas diarias, y si algo le parece extraño, no importa qué tan pequeño, me llama inmediatamente. Durante las siguientes semanas, la presión psicológica aumentó. Recibía llamadas anónimas a altas horas. Encontraba mi correo desordenado. Una noche alguien cortó las llantas de mi auto. Pero también noté que estaba siendo observada. Miguel me había enseñado a detectar vigilancia y definitivamente había personas siguiéndome regularmente. Están evaluando sus rutinas, me explicó Miguel. Estudiando cuándo está sola, dónde va, con quién habla. Es preparación. ¿Preparación para qué? Para el siguiente paso de su plan. Una noche de octubre, ese siguiente paso se reveló, y fue mucho más directo y peligroso de lo que cualquiera de nosotros había anticipado. El incidente ocurrió un martes por la noche. Había estado en mi clase de pintura hasta tarde, algo que hacía todos los martes desde hacía años. Miguel me había advertido sobre mantener rutinas predecibles, pero cambiar mis clases habría sido demasiado sospechoso. Llegué a casa cerca de las 10 de la noche. La casa estaba a oscuras, lo cual era normal ahora que vivía sola. Encendí las luces de la entrada y me dirigí a la cocina para prepararme un té. Fue entonces cuando noté que la puerta del patio trasero estaba ligeramente entreabierta. Yo siempre la dejaba cerrada con doble llave. Mi entrenamiento con Miguel se activó inmediatamente. En lugar de investigar, salí silenciosamente de la casa y llamé tanto a Miguel como a la policía desde mi auto. Miguel llegó en 5 minutos con 2 compañeros de su empresa de seguridad. Entraron a la casa sistemáticamente mientras yo esperaba afuera. 20 minutos después, Miguel salió con evidencia inquietante. Señora Carmen, encontramos dispositivos de grabación ocultos en su sala y cuarto principal. También hay evidencia de que alguien estuvo revisando sus documentos personales. ¿Dispositivos de grabación? Muy sofisticados. Probablemente han estado monitoreando sus conversaciones durante semanas. La policía arribó y documentó todo. El detective a cargo, el comandante Herrera, revisó los dispositivos con expresión seria. Señora Delgado, esto constituye allanamiento de morada y violación de privacidad. ¿Tiene idea de quién podría estar detrás? Le expliqué toda la situación. El dinero robado, la demanda de incompetencia mental, la investigación de Daniel Torres. ¿Ha recibido amenazas directas? Llamadas anónimas, vandalismo menor, pero nada explícito. Con su permiso, queremos instalar nuestros propios dispositivos de monitoreo. Si vuelven, los estaremos esperando. Los siguientes días fueron tensos. La policía había instalado cámaras ocultas y dispositivos de rastreo. Miguel reforzó la seguridad. Yo intentaba mantener mi rutina normal mientras constantemente miraba sobre mi hombro. El viernes por la noche, mientras cenaba sola, mi teléfono sonó. Era Rodrigo. Mami, necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar. Rodrigo, sí tenemos. Esto se ha salido de control. Estoy de acuerdo. Ustedes robándome se salió de control hace meses. Mamá, por favor, ¿podemos encontrarnos en algún lugar neutral? Solo tú y yo. Algo en su voz sonaba diferente. Menos arrogante, más asustado. ¿Por qué ahora, Rodrigo? Porque hay cosas que necesitas saber sobre Daniel. Cosas que no sabía cuando empezó todo esto. ¿Qué tipo de cosas? No puedo decirlo por teléfono. Por favor, mamá, 1 hora. El café donde solías llevarme cuando era niño. Consulté con Miguel y el detective Herrera. Ambos pensaron que era demasiado arriesgado. Señora Carmen, dijo Miguel, podría ser una trampa. O podría ser mi oportunidad de obtener información sobre sus planes. Si va, yo voy con usted. Si Rodrigo ve que traigo guardaespaldas, no hablará. Finalmente acordamos que Miguel me seguiría a distancia y que yo llevaría un micrófono oculto para grabar toda la conversación. El café estaba en una plaza comercial bien iluminada con mucha gente.
Llegué primero y elegí una mesa con buena visibilidad. Rodrigo apareció 10 minutos después e inmediatamente noté que se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y sus manos temblaban ligeramente. Mami, gracias por venir. ¿Qué querías decirme, Rodrigo? Primero, quiero pedirte perdón. Por el dinero, por todo. Tienes razón, lo que hicimos fue robo. ¿Y segundo? Segundo, necesitas alejarte de la casa, salir de la ciudad por un tiempo. ¿Por qué? Porque Daniel no es lo que pensábamos. Y Valeria está mucho más involucrada con él de lo que yo sabía. ¿Qué significa eso? Significa que el plan original era solo obtener tutela sobre tu dinero. Pero ahora Daniel está hablando de opciones más permanentes. Las palabras me helaron la sangre. ¿Opciones permanentes? Mami, creo que Daniel está planeando lastimarte. Y creo que Valeria está de acuerdo. ¿Y tú? Rodrigo comenzó a llorar. Yo solo quería el dinero. Nunca pensé que llegaría a esto. Pero ahora tengo miedo de Daniel. Y tengo miedo de lo que Valeria puede hacer. Rodrigo, ¿qué sabes exactamente? Sé que Daniel ha hecho esto antes. Sé que otras personas han resultado muertas. Y sé que te están vigilando constantemente para encontrar el momento perfecto. ¿El momento perfecto para qué? Para hacer que parezca un accidente. Las palabras de Rodrigo resonaron en mi cabeza durante el resto de nuestra conversación. Mi hijo, sin darse cuenta completamente, había confirmado mis peores temores. Daniel Torres era un predador profesional, y yo era su próximo objetivo. Mami, continuó Rodrigo, tienes que creerme. Cuando empezó todo esto, yo solo pensaba en el dinero que nos debías por cuidarte. Valeria me convenció de que era injusto que tuviéramos que esperar a que murieras para tener lo que nos correspondía. ¿Nos correspondía? Rodrigo, yo no les debo nada. Lo sé ahora. Pero Valeria, ella puede ser muy persuasiva. Me hizo creer que tú estabas siendo egoísta al no planificar para nuestro futuro. ¿Y Daniel? ¿Cómo lo conocieron? Valeria lo conoció en un seminario de planificación financiera. Él se le acercó después de que ella mencionó casualmente la situación con tu herencia. ¿Él se le acercó? ¿No fue coincidencia? No, mami. Daniel busca específicamente este tipo de situaciones. Familias con personas mayores que tienen dinero y parientes que se sienten frustrados. ¿Qué más sabes sobre él? Sé que ha trabajado con otras familias antes, y sé que todas esas personas mayores terminaron muertas. ¿Valeria sabe esto? Rodrigo vaciló. Al principio no, pero ahora creo que sí, y no le importa. ¿Qué te hace pensar eso? La forma en que habla de ti. Ya no te ve como una persona, mami. Te ve como un obstáculo. ¿Y tú? ¿Cómo me ves? Como mi madre que he traicionado terriblemente. Pasé los siguientes días procesando la información de Rodrigo y preparándome para lo que estaba por venir. Patricia había conseguido una orden judicial para investigar oficialmente las actividades de Daniel Torres. Fernando estaba coordinando con la policía de otras ciudades donde Daniel había operado antes, pero todos coincidían en que mi seguridad inmediata era la prioridad. Daniel y Valeria sabían que estaban siendo investigados, lo cual los hacía más peligrosos. Carmen, me dijo Patricia durante una reunión de emergencia, tenemos evidencia sólida para arrestar a Daniel por fraude y conspiración, pero necesitamos más para probar los homicidios anteriores. ¿Qué sugiere? Que le demos la oportunidad de intentar algo contigo, pero bajo nuestra vigilancia y control. ¿Usarme como anzuelo? Con todas las precauciones posibles. Miguel y un equipo completo de la policía estarían monitoreando cada momento. ¿Y si algo sale mal? No saldrá mal. Pero Carmen, es la única manera de obtener evidencia suficiente para detenerlo permanentemente. Acepté el plan, aunque cada instinto me gritaba que era demasiado peligroso. Pero también sabía que mientras Daniel estuviera libre, nunca estaría segura. El plan era simple. Yo mantendría mi rutina normal, pero en lugares controlados, donde la policía pudiera responder instantáneamente. Si Daniel intentaba algo, lo atraparíamos en el acto. No tuvimos que esperar mucho. 3 días después, mientras estaba en mi clase de pintura, en un estudio que ahora tenía agentes encubiertos, Miguel me alertó a través del micrófono oculto que llevaba. Carmen, hay movimiento en su casa. 2 personas acaban de entrar por la puerta trasera. ¿Son ellos? Afirmativo. Daniel Torres y una mujer que coincide con la descripción de Valeria. ¿Rodrigo está con ellos? Negativo, solo los 2.
Mi corazón se aceleró. Era el momento que habíamos estado esperando y temiendo. ¿Qué hacemos? Siga pintando normalmente. Nosotros manejamos esto. Pero 20 minutos después, Miguel me dio una actualización que cambió todo. Carmen, no están robando nada. Están instalando algo en su cuarto. ¿Instalando qué? Parece ser un sistema de delivery para sustancias químicas. Muy sofisticado. ¿Sustancias químicas? Sí, conectado a su sistema de calefacción. Si lo activan, estarían bombeando gases tóxicos directamente a su habitación mientras duerme. La realidad me golpeó como un martillo. No estaban planeando hacer que mi muerte pareciera un accidente. Estaban planeando asesinarme lentamente con veneno, para que pareciera una muerte natural por problemas respiratorios. Miguel, ¿cuánto tiempo antes de que terminen? Están empacando ahora. Probablemente 5 minutos. ¿La policía está lista? Sí, pero Carmen, hay un problema. ¿Qué problema? Rodrigo acaba de llegar y trae algo que parece ser una pistola. Los siguientes 20 minutos fueron los más largos de mi vida. A través del micrófono oculto, escuchaba las actualizaciones de Miguel mientras fingía concentrarme en mi pintura. Carmen, la situación se ha complicado. Rodrigo está discutiendo con Daniel y Valeria. Parece que no sabía sobre el sistema de gases tóxicos. ¿Qué están diciendo? Rodrigo está gritando algo sobre que esto no era el plan. Daniel le está diciendo que se calme. ¿Y la pistola? Todavía la tiene, pero apuntando hacia abajo. Parece más asustado que agresivo. 10 minutos después, Miguel me dio la actualización que estaba esperando. Carmen, la policía está en posición. Van a entrar en 30 segundos. Manténgase donde está hasta que le diga que es seguro. Escuché sirenas a la distancia, acercándose rápidamente. Luego el sonido se detuvo abruptamente. Los oficiales habían llegado a mi casa. «Policía, salgan con las manos arriba». A través del micrófono podía escuchar gritos, pasos corriendo, órdenes confusas. «No disparen», era la voz de Rodrigo. Yo llamé para avisar que estaban aquí. «¿Qué?», murmuré. Miguel me clarificó. Parece que Rodrigo efectivamente llamó a la policía. Llegó aquí para detenerlos, no para ayudarlos. 20 minutos después, Miguel me dio autorización para regresar a casa. Lo que encontré fue una escena que parecía sacada de una película policíaca. Daniel Torres estaba esposado en mi sala, rodeado de evidencia de su sistema de envenenamiento. El equipo era increíblemente sofisticado. Tubos conectados a mi calefacción, temporizadores programables y contenedores de gases que, según me explicó después el detective Herrera, habrían causado muerte por asfixia en aproximadamente una semana de exposición nocturna. Habría parecido una muerte completamente natural, me dijo el detective. Problemas respiratorios en una mujer de su edad. Nadie habría sospechado nada. Valeria también estaba esposada, pero ella no mostraba remordimiento. Al contrario, me miró con odio puro cuando entré. «Esto es tu culpa», me gritó. «Si nos hubieras dado el dinero desde el principio, nada de esto habría pasado». «Valeria», le respondí calmadamente, «ustedes planearon asesinarme. No hay cantidad de dinero que justifique eso. Eres una vieja egoísta que no se quiere morir». El detective Herrera se acercó a Valeria. «Señora, le sugiero que no diga nada más sin un abogado presente». Rodrigo estaba sentado en una silla aparte, con la cabeza entre las manos. Cuando me vio, comenzó a llorar. «Mami, lo siento muchísimo. Cuando llegué y vi el equipo, me di cuenta de que realmente iban a matarte. ¿Qué te hizo cambiar de opinión?» Encontré información sobre las otras víctimas de Daniel, fotos de las escenas de crimen, reportes médicos. Me di cuenta de que si esto funcionaba conmigo, algún día me haría lo mismo a mí. ¿Valeria lo sabía? Sí, y no le importaba. Me dijo que éramos socios con Daniel y que después de que tú murieras, dividiríamos todo a partes iguales, incluyendo futuros trabajos. Sí, Daniel tenía una lista de otros objetivos, gente mayor con dinero y familiares ambiciosos. En los meses siguientes, todo se resolvió con una eficiencia que me sorprendió. Daniel Torres fue arrestado por 3 cargos de homicidio en primer grado, más intento de homicidio en mi caso. La evidencia que habíamos reunido, combinada con la cooperación de Rodrigo, fue suficiente para garantizar una condena. Valeria fue sentenciada a 15 años por conspiración para cometer homicidio e intento de asesinato.
Su defensa trató de alegar que había sido manipulada por Daniel, pero las grabaciones que teníamos mostraban claramente que ella sabía exactamente lo que estaban haciendo. Rodrigo, por cooperar con las autoridades y por haber evitado que el plan se completara, recibió 5 años de prisión por fraude y conspiración. Parte de mí se sintió aliviada de que fuera castigado. Otra parte se rompió al ver a mi único hijo en prisión. El día de su sentencia, me permitieron hablar con él brevemente. «Mami», me dijo, «no espero que me perdones nunca». «Rodrigo, el perdón es algo que se construye con el tiempo. Cuando salgas, si realmente has cambiado, tal vez podamos comenzar de nuevo». «¿De verdad? Salvaste mi vida al final. Eso cuenta para algo». Ahora, 1 año después, vivo sola en mi casa que por fin es completamente mía. He renovado completamente el cuarto donde instalaron el equipo de veneno, convirtiéndolo en un estudio de arte luminoso y alegre. Mercedes, del club de lectura, y otras amigas visitan regularmente. He comenzado a viajar, algo que nunca hice cuando Miguel estaba vivo. Patricia se ha convertido en una amiga cercana. Y ocasionalmente cenamos para intercambiar historias de casos interesantes. Rodrigo me escribe cartas desde prisión. Son cartas genuinas, reflexivas, donde habla sobre terapia psicológica y cómo está trabajando para entender las decisiones que tomó. Le respondo, pero guardando distancia emocional. La confianza se perdió, y reconstruirla tomará años. El dinero que me robaron fue completamente recuperado, más intereses. Lo que es irónico, porque ahora tengo más dinero del que tenía al principio de toda esta pesadilla. Pero lo más importante que gané no fue dinero. Fue el conocimiento de que Carmen Delgado no es víctima de nadie. Que puedo defenderme, pelear cuando es necesario y ganar batallas que nunca imaginé que tendría que pelear. Esta mañana, mientras desayunaba tranquilamente en mi cocina, en mi casa, recordé esa cena de Navidad hace 2 años cuando llegué con el brazo roto y la grabadora, cuando abrí la puerta para recibir a los oficiales que arrestarían a mi familia por conspirar para asesinarme. Fue el final de una historia terrible, pero también el comienzo de una Carmen nueva. Una mujer que aprendió que a veces la familia no está en la sangre, sino en las personas que te respetan, te valoran y definitivamente no tratan de envenenarte mientras duermes. Y si alguien más piensa que Carmen Delgado es una víctima fácil porque es una mujer de 53 años que vive sola, que revise el expediente judicial, porque esta viuda ya no es la mujer dulce y confiada que solía ser. Ahora soy muchísimo más peligrosa, y estoy perfectamente bien con eso.